ponte a pensar tantito, si realmente esos argumentos que tú tienes en tu mente son en bases a estudios bíblicos profundos de la palabra que tú hiciste, o simplemente escuchaste que alguien lo dijo y lo empezaste a repetir y resulta que puede ser que esté mal interpretado y que te enseñaron mal. Así que analízate bien. Entonces, las mujeres que callen en la congregación, bueno, volvemos a lo mismo, fueron temas socioculturales. Si eso fuera verdaderamente un mandato de Dios, si en realidad Dios dijo eso, entonces habría que ir a arrancar todas las evidencias bíblicas que acabamos de leer, que el Señor mismo levantó a las mujeres. ¿Y qué encontramos? Evangelistas que estuvimos leyendo, diaconisas, ancianas, maestras, obreras, proveedoras del ministerio de Jesús, discípulas de Jesús y hasta apóstoles como Junia. Entonces, si verdaderamente Dios dijo, la mujer que se calle, la mujer que no haga nada, que la mujer... Entonces, ¿qué hacemos con todas esas evidencias bíblicas? ¿Las arrancamos, las rompemos, las quemamos o qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? No, las vamos a estudiar y las vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Analizando y estudiando. De hecho, en algunas parábolas, Jesús usa a las protagonistas las mujeres. Así es. Y ya les dije que Jesús fue el único rabí, el único maestro que aceptó discípulas. Eso nadie lo hacía. ¿Por qué? Porque no eran dignas. Era una pérdida de tiempo. Ellos tenían sus propios dichos, que era como echarle perlas a los cerdos. El tú quererle enseñar a una mujer era pérdida de tiempo porque ellas no eran capaces en su cerebro, en su intelecto, no eran capaces de aprender. Fíjense, nada más que terrible. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, Jesús iba y les enseñaba. María se sentó a los pies del maestro a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Animó a Marta, su hermana, que hiciera lo mismo. Pero ella andaba afanada en los hogares. Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Para Jesús esas cosas no eran tan importantes. Eran más importantes el reino, era más importante escuchar la palabra de Dios. Hasta le dijo, deberías ser como tu hermana, agarrar la mejor parte. Pero te imaginas en este contexto cultural medio machista, ¿qué dirían? Se rasgarían las vestiduras. ¿Cómo? No, que la mujer se vaya a lavar, que se vaya a planchar, que se vaya a hacer todas esas cosas. Y que dejen a los hombres que se sienten a los pies de Jesús. Jesús tenía una mentalidad completamente diferente. Y aquí, qué bueno que está registrado aquí porque aquí lo podemos mirar. Aquí podemos ver que Jesús no tenía ese tipo de mentalidad, tiene una mentalidad de reino. Para que vean que Jesús no lo movía, una vez más, las reglas humanas. No lo movía eso. Lucas 10, 38, 42. Pero Marta estaba, ay, mire todo el trabajo que tengo que hacer en la casa y no me ayuda María. Y Jesús, tranquila. Entonces, imagínate los demás hombres, los demás discípulos que miraron una mujer sentada a los pies del maestro. Seguramente estaban esperando a ver en qué momento Jesús la corría, ¿no? Para que ellos se pudieran sentar y estar a gusto, porque era una incomodidad, porque era socialmente incómodo, incorrecto. En fin, Dios jamás dijo que las mujeres se callaran, ni Jesús estableció semejante cosa. No hay ningún verso bíblico donde diga que Jesús lo dijo. No. En 1 Corintios 14, 34, 36 dice, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. El chiste se cuenta solo. Voy a repetir la última parte. Que estén sujetas como también la ley lo dice. Eso era la ley. Eso eran las reglas de ahí. Era ilegal hacer lo contrario. Entonces él, como buen judío, pues lo recitó. Y si quieren aprender algo, como las mujeres no eran aptas para eso supuestamente, pregunten en casa a sus maridos, porque ni se les ocurriera preguntar en público, porque era vergonzoso. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este es el mismo Pablo que en otras partes tenía a las mujeres dándole con todo en el reino. ¿Cómo sería que se está contradiciendo? No, pero es que en ese lugar no había de otra manera de enseñarles más que esa, porque ellos estaban tan apegados a la ley que pues hay que, ni modo, si les decía lo contrario ya no le iban a hacer caso, le iban a correr, porque de hecho sí, los sacaban de las sinagogas. 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo vosotros ha llegado? En el 36. Entonces en 1 Corintios 11, las mujeres sí pueden hablar y profetizar en la congregación. Pero aquí en lo que les acabo de leer en el 14, ya no, ya es, que les acabo de leer en el 14, ya no, ya es incómodo culturalmente o ilegal. ¿Se fijan? Entonces no se está contradiciendo.
Simplemente es que no le quedaba de otra en ese lugar y tenía que poner orden porque todo se estaba saliendo de control. Pablo dijo, yo no permito. No dijo, Jesús dijo, el Espíritu Santo me está diciendo y el Señor me dice que les diga en este momento. No, no, de hecho muchas veces hay un montón de pasajes bíblicos donde dice, digo yo, no el Señor. Quédense sin casar, ¿no? Les decía, quédense sin casar, no se casen, mejor sirvan al Señor. Pero realmente no era un consejo muy bueno porque la Biblia estipula en el Génesis que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y acá Pablo dice, sí, sí es bueno que el hombre esté solo, que la mujer esté sola, no se casen, sírvanle al Señor. Entonces al final del día era un consejo de Pablo. Pero realmente la palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, que se case, que tenga una familia y todo eso, ¿no? Entonces simplemente era un consejo de Pablo, no era una regla, no era un principio bíblico. De hecho, hay religiones que sí lo tomaron ese consejo de Pablo, aunque dijo, no lo digo yo, no lo dice el Señor, lo digo yo. Ahí lo dice, ¿no? Aún así, hay lugares en donde lo tomaron literalmente como una regla y les prohíben casarse a los hombres para que estén sirviéndole ahí en su religión. ¿Por qué? Por lo que dijo Pablo. Fíjense, tenemos que tener cuidado, que es un consejo, que es un rollo de la cultura, que es verdaderamente un principio bíblico de que el Espíritu Santo dijo, que el Señor mandó que se hiciera. Hay que ver que hay muchas cosas que están en la Biblia, pero no todo lo que está en la Biblia son reglas, o no todo lo que está en la Biblia eso es un mandato que tienes que hacerlo. O sea, ahí en la Biblia puedes encontrar que está escrito lo que hizo el profeta que se hizo medio brujo y no significa que tenemos que hacerlo eso. En la Biblia también dice que algunos profetas estaban desnudos profetizando. No significa que si eres profeta tienes que profetizar desnudo. O sea, no, tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos leyendo, qué la palabra nos está contando, qué es lo que está diciendo, hay que hacer esto o pasó aquello, ¿no? Entonces, aquí claramente Pablo está hablando por él mismo. Yo no permito, como buen judío, ¿no? Basado en la sociocultura, anteponiendo primeramente su nombre personal, su pronombre. Yo no permito. No está diciendo que es un mandato del Espíritu Santo. Es un consejo personal que él dio basado en la cultura y basado en todo lo que estaba pasando ahí. Y basado precisamente en la ley que ellos tenían. Como no era un mandamiento del Espíritu Santo, eran reglas de la ley. Era ilegal. No sé si los metían a la cárcel o les pegaban o qué le hacían, porque antes los mataban a pedradas. Entonces Dios nunca dijo que las mujeres no pueden hablar, que no pueden enseñar, que no pueden pastorear. Entonces, ¿para qué nos dio el Espíritu Santo, verdad? Dios nunca dijo eso. Pablo dio un consejo y ahí se agarraron para darle con todo. Entonces aquí lo vemos con un concepto judío, de meramente cultura y meramente de Pablo, cosecha de Pablo. Eso es todo. Entonces el mismo Pablo más adelante habla que él está con mujeres que están orando, que están sirviendo al Señor, que están con profetisas y todo eso. Él no tiene problema con eso. Pero dependiendo del lugar donde estaba, pues sí. Hechos 21, versículos del 5 al 9. Primera de Corintios 11, versículo 5. Tenía ayudantes mujeres en su ministerio, Ahí andaba con Junia, también los metieron en la cárcel juntos. Filipenses 4, del 2 al 3. Entonces, está mandando que las ancianas enseñen a las más jóvenes en su carta a Tito. No que se callaran las mujeres, entonces. Es que todo se está malentendiendo porque no saben la cultura de sus tiempos. No se contradicen, solo pone en orden en ciertos lugares usando las mismas reglas y las mismas leyes de ellos, pues para que le hicieran caso, ¿ok? Entonces Pablo decía que también, ya ves que decía que no se casaran, que se quedaran como él, pero también cuando ya tenían hijas quedadas, así, bueno, más o menos para que ustedes me puedan entender, que ya estaban en edad avanzada y que no se habían casado porque se casaban muy jóvenes, decían, no las den en casamiento, que se queden así sin casar, porque los papás eran los que daban en casamiento a los hijos y todo eso, hacían sus tratos ahí. Dame un camello y te doy a la hija y puras cosas así, ¿no? Entonces Pablo les decía, no, ya que no las den en casamiento, que así se queden. Pero él decía, no dice el Señor, digo yo, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que sí dijo Pablo y qué es lo que sí dijo Dios y qué es lo que no dijo Dios, porque el que lo dijo fue Pablo. Hay que tener